Ok, perfecto. Voy por aquí a compartir pantalla. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy en la clase, ¿sí la están viendo? No, perdón, no le di compartir. Me emocioné tanto que me fui sin compartir toda la pantalla. Me emocioné. Ok, ahora sí, vamos a buscarla. Perfecto. Ahora sí. Ok, bueno, esta tarde noche vamos a ver el último de los puntos más importantes y ese punto justamente es el concepto de los roles del equipo o el rol dentro de un profesional dentro de un equipo. Y la gran pregunta, hoy esta mañana lo conversaba con los chicos de la UNED un ratico, ¿qué es un rol dentro de un proyecto integral? A veces no sabemos dónde ubicarnos, a veces no sabemos o tenemos conceptos de que podemos hacer todo, quiero hacer todo, tengo que aprender todo, no necesariamente. Aunque los roles te puedes ubicar en diferentes roles, pero dentro del mismo proyecto, también es cierto que tu rol tiene diferentes momentos. Y lo más importante es lograr identificar cómo tú, dentro de tu arte, de tu especialidad, dentro de tu forma o flujo de trabajo, te puedes integrar en estos equipos. Y para ellos aparece ese concepto que justamente hoy vamos a trabajar, que es el rol. Entonces vamos a ir dilucidando qué es un rol dentro de un proyecto integrador, como es el caso de la metodología BIM. Y por aquí les presento lo que ya hemos venido viendo con anterioridad, que es otra vez la ISO 19650. ¿Por qué? Porque la norma es quien nos mete en unos lineamientos, es el que nos dice, por aquí es el camino, y eso no ocurre sino porque definitivamente los problemas entre humanos siempre han existido y no dejarán de existir. Los problemas entre los equipos multidisciplinarios se presentan, es una realidad, los malos entendidos, el no saber ubicar los límites de cada quien. Y para eso la norma pues viene y dice, bueno, la única manera es darle a esta gente normas, leyes, como lo queramos ver, que definitivamente pues nos digan cómo vamos a funcionar en estos equipos multidisciplinarios. Entonces vamos a ver por aquí y en función de eso vamos a revisar. Hoy el internet está espectacularmente rápido, como para traer la energía de la rapidez a la pantalla. Vamos a ver esta página, la Building Smart, que acuérdense que esta es la empresa que se ha posicionado con el IFC y ellos pues hacen aquí unas aclaratorias, hacen algunos estudios sobre justamente los roles de la organización. Pero específicamente ahorita vamos a irnos a este puntico que nos dice la matriz de responsabilidad asociada a los procesos ISO 19650, pero el capítulo 2 en la fase de diseño y la matriz de responsabilidades asociadas a los procesos igual 19650, pero en el apartado 3, que es en la fase de operación. Acuérdense que tenemos dos fases, la fase de proyecto o diseño y la fase de desarrollo y operatividad. Se supone que en la operatividad ya vamos caminando y entrando a la construcción. Entonces, vamos a ver qué nos dicen
¿Qué nos dice la norma? Que es realmente la que al fin y al cabo, ay, creo que me mandó para acá, vamos a ver. Vamos a ver si aquí me deja verlo. No. Actividades del proyecto, eso lo podemos entonces, me la pasó como una tabla. No, no me sirve de esa manera. Pero vamos entonces a verlo por aquí. Los roles en la organización, en organizaciones y proyectos que utilizan BIM. Para implementar el BIM en una organización o utilizar el BIM en un proyecto es necesario asumir una serie de nuevas responsabilidades y competencias relacionadas con la creación, el uso y la gestión. Acuérdense que nosotros hemos venido hablando justamente que nosotros trabajamos en unas primeras etapas que son procesos de crear en proyecto, crear en obra, para poderle dar un uso, que es el uso que al final va a tener el humano, y por supuesto terminar el proceso con la gestión. De forma general se denomina que el rol es un conjunto de responsabilidades y competencias determinadas para una función definida dentro de esa organización o del proyecto. El uso del BIM conlleva la evolución de los roles existentes, que asumen nuevas responsabilidades y competencias, así como la creación de algunos roles específicos con nuevas funciones. Aquí de repente vamos a ver dentro de la etapa de modelado, por ejemplo, los roles del modelado pueden ser muchos. Dentro de esos roles de modelado, un arquitecto puede estar en una etapa conceptual, pero también se puede ubicar en una etapa de detalle. Sin embargo, sigue estando en el rol de modelo, el mismo rol, pero en posiciones diferentes dentro de ese organigrama, pero sigue siendo el mismo rol. Lo que va a hacer el rol es ubicarte en las etapas o en las dimensiones dentro de ese proyecto. Puedes estar en una dimensión inicial del proyecto y después tu mismo rol lo vas a desempeñar en una etapa más avanzada y dimensión, a través puede ser de una inspección, pero vas a inspeccionar tu modelo creado, por ejemplo, o parte de tu modelo creado. Sigue siendo el mismo rol. Sigamos, desde Building Smart, que es la empresa que ya hemos hablado, se ha elaborado una guía de apoyo, roles de organizaciones y proyectos que utilizan BIM, que establece un marco de referencia para la definición de los distintos roles que participan en el desarrollo de un proyecto activo en una organización en la que se implementa, obviamente, BIM. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el nivel, acuérdense que tenemos nivel estratégico, táctico, está el operativo, estamos en el proyecto, en el estratégico estamos en el ámbito organizacional, en el táctico estamos en el organizacional, en el área operativa, que es el ámbito del proyecto, ya empezamos algunos procesos, entran los modeladores, de repente entran los coordinadores, ¿ok? Roles que incorporan BIM, responsable de la organización, responsable de un área, responsable de un activo. Ya si hablamos del activo, quiere decir o que estamos en un proyecto ejecutado y lo vamos a intervenir, o que ese ya se ha llegado a una etapa de construcción de ese activo y ya hay un equipo responsable en ese activo que se está construyendo. Responsable del encargo dentro del equipo del activo, responsable en general del equipo. Roles especializados en BIM, el responsable BIM de la organización, por supuesto, responsable igual, BIM de un área, pero como especialista. Fíjense que unas cosas es cuando incorporamos roles que incorporan en BIM. Esos roles pueden ser movibles.
pero en los roles especializados, por lo general, pueden estar los coordinadores o un intermedio entre el coordinador y ese primer rol que incorporamos, que son los modeladores. A veces, en equipos muy grandes, cuando los proyectos son tan grandes, se necesita especialistas que sepan manejar solamente IFC y entorno común de datos, así como lo vamos a ver el jueves con el ingeniero Juan Carlos, porque pues se presentan muchos problemas con los modelos y entonces para que ni el proceso de modelado se pare, ni el proceso de coordinación también se pare, aparecen estos roles intermedios especialistas que buscan el control técnico para que si hay una falla, mira, no sé cómo manejar tal herramienta, no sé cómo hacerlo, esta persona que sí lo maneja en las diferentes áreas, en los diferentes software, pues sea el especialista que arregle todo ese enredo a veces técnico. Roles que también incorporan estos especialistas, por ejemplo, los técnicos, personas o profesionales que se incorporan única y específicamente por algo específico, un controlador de válvulas, por ejemplo. Son roles únicamente para un momento y tiene una función. Después, aunque pueden quedarse en una etapa de mantenimiento, no participan en todos los procesos o en todo el ciclo de vida. Vamos a ver por aquí abajo. La guía puede ser utilizada para cualquiera de las finalidades siguientes. Revisar el organigrama de una organización que ya haya implementado BIM o el de un proyecto que utilice BIM, verificando que al menos se ha cubierto todas las responsabilidades descritas en el documento. Acuérdense que cuando hablamos del documento es el BEP. El BEP es nuestro documento contractual entre los colaboradores. De hecho, los roles quedan identificados en el BEP. Ahí es donde va esa identificación. Y es ahí cuando yo puedo definir cuál es el perfil, por supuesto, de cada rol. El colaborador que yo voy a seleccionar debe reunir un perfil, debe cubrir unas expectativas, debe tener un manejo específico de herramientas seleccionadas para ese rol, ¿ok? Definir el organigrama de una organización que no haya implementado BIM o de un proyecto que vaya a utilizar, pero que no lo haya hecho desde el inicio. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en proyectos que ya existen. En nuestro caso, el más visible es el de la UNED. Un proyecto es una edificación, un activo en uso con unos años, bueno, 50 años, progresivamente, por supuesto, pero nunca ha utilizado BIM, no se construyó bajo BIM, pero sin embargo, se pueden definir los roles nuevos para poder abordar ese activo bajo la metodología y luego pasar a la última etapa, que lo lleve a un control y mantenimiento. Servir de ayuda para la definición de responsabilidades y competencias de perfiles profesionales en ofertas de empleo. Lo que les decía en el inicio, esto es lo que nos va a permitir o le va a pasar la información probablemente según el tamaño de la organización a recursos humanos para decir, ando buscando estos modeladores, deben reunir estos perfiles, la profesión es esta, las herramientas de uso es esta, el idioma es la experiencia debe ser esta, ¿ok? Entonces, todo eso, toda esa información de esos roles que después va a permitir tener la posibilidad de selección, lo define el BIM Manager en el BEP, en ese primer documento contractual con los colaboradores. Fomentar la enseñanza de la metodología BIM en relación con las responsabilidades y competencias, por supuesto que aquí recogidas. Aunque la idea es que cada profesional ya tenga la competencia.
Sin embargo, y el más vivo ejemplo, insisto, es nuestra universidad. No hay las competencias para los profesionales que están en la actualidad ejerciendo pues sus funciones de mantenimiento, sus funciones en el área de logística, de la planta física, pero aquí es donde dice justamente fomentar la enseñanza de la metodología, porque es ellos quienes deben aprender, los que están en ese activo, a cargo del activo, es justamente fomentar ese aprendizaje para que ellos adquieran la información y puedan llevar su activo a esta metodología para mejorar los procesos, poder ampliar el ciclo de vida del inmueble, para que mejoremos las decisiones antes, correctivos, que es importante tomar a consideración, porque edificaciones con amplios tiempos de vida, pues ya están en etapas de correctivo, pero en la formación de esos equipos que no existen, pero se forman, pues es donde está justamente el gran potencial para poder en un proceso mediano o largo plazo que puedan hacer las mejores elecciones en esas tomas de decisiones. Entonces, lo que es importante de los roles es que el rol puede partir desde un proyecto de cero, puede partir de un proyecto existente que esté en un proceso de cambio, puede estar en una construcción iniciada, puede estar en una construcción en su etapa final de uso, pero también se puede usar en edificaciones con larga data y que lo importante es introducir ese activo bajo el modelo BIM para poder desarrollar en él los planes correctivos, los planes de abordaje hacia pues la ampliación de esos ciclos de vida. Entonces, lo interesante de esto es que los roles dentro de la metodología se usan en cualquiera de los momentos de lo que nosotros llamamos las dimensiones y al fin y al cabo el activo. El rol se usa desde la fase 1, la dimensión 1, el nivel 0, hasta la dimensión 6, 7, 8 en adelante, en una, en una condición, ya sea de proyecto desde cero, de un proyecto en proceso o un proyecto ya ejecutado, pero en cualquiera de las etapas los roles se pueden desarrollar. ¿Qué es lo único que vamos a necesitar? Pues definir justamente las características de cada uno de esos futuros cargos, digámoslo así. ¿Ok? Vamos a ver aquí, ellos tienen una tablita y esta tablita, sí, la matriz de asignación de responsabilidades. Bueno, esta empresa logró hacer esto. La R es responsabilidad, el acusado del soporte, el consultor y el informante, persona que debe informar. Esto es importante. De hecho, estas tablas nosotros deberíamos, pues, en el caso de ustedes, a hacer uso de ellas para empezar a ubicarnos donde nosotros, si tenemos un equipo o formamos parte de un equipo o quisiéramos formar parte de un equipo, cómo podemos empezar a organizar. Fíjense que a cada uno se les da una identificación. Por ejemplo, la R es la persona responsable encargada de realizar la tarea. La A es la persona con la responsabilidad última sobre la tarea. Quiere decir que es aquel que va a ejecutar esa tarea. La S la tenemos aquí compartida con la A, persona que apoya a otro rol en esa tarea. Fíjense que aquí en esta persona que apoya, aquí puede estar un jefe BIM, pero con un coordinador BIM. El coordinador apoya a ese jefe BIM, por ejemplo, de obra, encargado o director de obra, pero tiene sus diferentes coordinadores y ellos son quienes apoyan a ese gerente BIM o director BIM. La I, persona a la que se debe informar sobre la tarea. Y esto es interesante
es interesante porque al final esto nos va a permitir desarrollar un diagrama, que es el diagrama de las tareas entrantes, las tareas aprobadas, las tareas que pasan a construcción y las tareas que se archivan. ¿Con qué finalidad? Con que nos permitan unificar ambos equipos, el equipo de proyecto como el equipo de ejecución de obra. Inicialmente, si estamos en las etapas de proyecto, las tareas obviamente van a venir caracterizadas por los desarrollos de los niveles, justamente los niveles de desarrollo del modelo. Cuáles son los compromisos de un nivel de entrega, el nivel de acabado, el nivel de detalle de los cerramientos, el nivel de detalle de la estructura, ya sea superestructura, que especifica dependiendo del área donde estás, qué debes entregar. Pero en el caso de los roles, cuando los definimos ya para obra, es importante definir y estar claro también dentro de obra cuáles son los roles de cada una de las personas que ahí participan. Ellos no están diseñando, ellos están ejecutando lo que el equipo de proyectos ha enviado y deben estar en constante información. Por ejemplo, aquí dice actividades realizadas por proyecto, los procesos, evaluación de necesidades. Las actividades en este caso serían designar a los responsables de la función de la gestión de la información, establecer los requisitos de información del proyecto, establecer los hitos de entrega de la información, establecer la norma de información del proyecto, establecer los métodos de procedimiento para la producción de esa información, establecer el entorno común de datos, que es el CDE, ya lo vimos, establecer el protocolo de intercambio de la información. Entonces, en cada una de estas etapas, fíjense que entonces asigna quiénes son los responsables. El responsable de establecer los requisitos de la información del proyecto, ellos dicen que es la persona, aquí arriba, encargada de realizar la tarea. Si es la persona encargada de realizar la tarea, probablemente son modeladores, porque están en una etapa de proyecto. Entonces, lo que queremos es, a partir de esta información, ya que me perdí por aquí, donde creo que es esta, aquí, que nosotros dentro de la normativa y dentro, por supuesto, dentro de la normativa, que es la que nos regula, ¿ok? Nos va identificando los roles de la organización y proyectos que nosotros dentro de ese ecosistema, pues vamos a ir desempeñando, ¿ok? Por aquí vamos a ir más adelante. Vamos a pasar aquí otra vez. Entonces, vamos a ver qué pasa. Conoce los distintos roles de BIM. En el BIM tenemos los roles dentro del área de negocios, tenemos los roles dentro del área de información, que es todo el momento de la documentación. Tenemos los roles dentro del área de modelado, entran nuestros proyectistas, nuestros profesionales encargados de desarrollar ese modelo. Tenemos los roles dentro del área de documentación, pero fíjense que es una documentación luego del modelo. No es la misma documentación que yo voy a manejar antes del modelo, que es información. También son documentos, por supuesto, pero lo que nos va a dar es información para generar el modelo. Después del modelo hay todo un protocolo de documentación y esa documentación también tiene profesionales que se encargarán de revisar, autorizar, archivar, dependiendo del ciclo de vida de ese documento. El documento entra, se revisa, entra, se comparte, se revisa, se aprueba y se archiva.
y se comparte para ejecución, se comparte para seguimiento y al final que ya esté ejecutado se archiva cada una de esa documentación. Por supuesto, los encargados, las personas encargadas del manejo de los software, aquí entramos con el CDE, la persona encargada de manejar todo lo que nosotros vimos al principio, que era ese archivo completo, federado, donde están toda la información, donde justamente está el gemelo digital, pero que debe tener un perfil bastante nutrido, porque esa persona prácticamente debe manejar el software, o por lo menos el software más grande, a sus niveles amplios de conocimiento. Y por último, por supuesto, las designaciones, el área de designación, lo que sale, como ya le decía, sale a ejecución, sale a mantenimiento, todo lo que al final se ha terminado de decidir. ¿Okay? Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero antes de que sigamos aquí, vamos a hacer una pequeña paradita para escucharlos a ustedes, porque acuérdense que esto no es un monólogo, entonces estamos todos entre profesionales y lo importante de esto es que compartamos experiencias, es que de repente yo sé que muchos han escuchado el concepto de los roles, cada uno como profesional, qué rol ha desempeñado, cómo se ha desempeñado. Siempre nos hemos acostumbrado a ser el tipo de jefe o simplemente el contratado, el empleado, pero cuando aparecen los roles, y más adelante vamos a ver cuáles roles, a qué les suena o cómo lo van percibiendo. Así que vamos a escucharlos por aquí, a cada uno de ustedes. Traten de que ustedes sean más ávidos ustedes en participar y yo no empezar a designar a dedocracia. Así que, bueno, los escucho. Levanten su manita, por favor. Ligia, si nos compartes. Buenas noches, siempre yo, profe, iniciando. Ponga la camarita. Bueno. Listo. Bueno, buenas noches para todos los compañeros. Mi experiencia no ha sido mucha en el campo. Siempre ha sido como más en el lado de modelar y proyectar, más no en ejecución. No he estado, sí he estado, pero no de lleno ni a fondo en lo que es la ejecución de obra. Y pues ahí sí no tendría mucho que comentar. Pero en ¿Y el en área tu de área de modelado, modelado, cómo lo has vivido? En tu área de y diseño. es como dice usted, profe, de repente uno quisiera saber de todo, saber cuando uno empieza a diseñar, saber estructuras, saber instalaciones, y entonces a veces se complica, pues, porque uno no tiene la experiencia, o sea, tiene un conocimiento muy básico, más no la experiencia al 100% como cada profesional en el área. Pero pues en lo que he hecho me ha ido bien, pues en algunos casos sí tengo como al profesional al lado mío y en otros pues no, y me toca consultar. Pero no ha sido mucho la experiencia, profe, sí, en campo o en esto sí, ahorita que me estoy volviendo a reactivar porque estuve mucho tiempo sin ejercer, bastante tiempo. Y ahorita pues estoy Vale. activándome y aprendiendo aquí, obviamente, pues para eso es, ¿no? Para poderme actualizar y obtener más conocimiento en esta nueva tecnología, que es la que ¿Y ahorita... cómo te ves? ¿Cómo te ves como modeladora? ¿Te llama la atención otro rol? Sí, me veo como modeladora, pero un poquito más allá de solo quedarme modelando. Como coordinadora me gustaría. Exacto. Ujú. Perfecto. Ya aparece una figura.
¿ves? Ya Sí, empiezan a aparecer figuras y eso permite que uno también desarrolle expectativas. Entonces, exacto. esto indica el camino, qué herramientas quiero aprender o tomar para mí. Entonces, como coordinadora, de repente aprendo bien Revit, aprendo un Navisworks, aprendo un buen CDE, de repente me entusiasmo y aprendo Archicad, pero Exacto. tienes un perfil, pero tú misma te vas identificando, te va dando la ruta, Sí, porque es en función de lo que nosotros quisiéramos, pues, o percibimos de exacto. Pues nosotros. el BIM manager sería excelente, ¿no? Pero creo que no es difícil, pero es bastante complejo. Lo veo muy complejo, o sea, manejar absolutamente todo, pero no sería difícil. La cuestión sería pues ir escalando y ir viendo hasta ver dónde llegamos. Claro, eso es correcto. Viendo Gracias, el gracias, camino. Ligia. Bueno, Rosana, feliz noche, compártenos. Feliz noche para todos. ¿Usted por qué no prende la camarita? Ah, no, porque no puedo. Ya a esta hora, después de un día completo de papel de mamá y de todo, ya no puedo. Mira, bueno, a mí lo que más me llama la atención del tema de los roles acá en el BIM es que hay para todos. O sea, es algo como tan amplio y a la vez me gusta pues esa amplitud porque es que cada quien va a tener algo muy específico y se puede uno especializar realmente en algo, que es lo que nos falta aquí, porque aquí somos como de todo un poquito, como de todero de todo, y eso me estresa un poquito, porque, Correcto, ajá, o sea, no se puede hacer de todo ni se puede abarcar todo, como hemos hablado, el que mucho abarca, pues poco va a apretar. Entonces, excelente la parte de poderse uno enfocar en algo donde usted realmente ese sea su fuerte y de ahí usted puede explotar ese talento, como dijo el compañero en estos días, el nicho de él, por ejemplo, él me está, correcto, creo que es Eric el que está allí levantando la mano, o no sé cuál fue el que dijo. Y yo dije, sí, o sea, mira, él ya tiene su idea clara de hacia dónde va, ¿no? Yo por mi parte, pues como ya tengo algún conocimiento de Revit, alguno, tampoco es que, yo creo que yo pudiera estar allí en la parte de modeladora, pero ¿sabes qué también me llama mucho la atención? La parte de la documentación. La parte de la fíjate. documentación y la normativa, porque uno allí también puede estar muy pendiente, de que no se escape que no quede ni un cabo suelto. Esa parte también es súper chévere. Armar, Gestión. ajá, armar todo ese web que tú hablabas y después estudiar todo eso. Esa parte también me llama la atención. Esas dos partes ahí me llaman la atención. Y fíjate que en eso lo comparto porque a mí me pasaba eso, o sea, mi área desde que yo hice pasantía, eh, estuve vinculada a la gestión sin saber, porque en aquellos momentos no se sabía, por lo menos para acá, nada de este tipo de metodologías. Claro, Pero a mí me fueron enfocando, me fueron metiendo por ese camino, pues mis tutores, empecé a trabajar mi primer trabajo, también era de gestora, yo no entendía qué carambas era, pero me gustaba mucho porque estaba como muy parecido a mí, pero estaba yo perdida total. Y vine a entender lo que yo hacía cuando empecé esta maestría. Yo de resto antes no tenía ni idea por qué yo hacía eso. Una vez dije, bueno, todo el mundo me decía, ¿por qué no te metes abogado? Pareces más abogado. Tú no eres abogado. No, yo no soy abogado, yo soy arquitecto, pero bueno, claro, porque eso pasa. Porque nosotros la nos vida lo va llevando encargamos, a uno por algún lado que uno va por ahí caminando y no sabe. Es como no cuando yo sabe, trabajé en la Procuraduría, yo trabajaba con puros abogados, todos eran abogados y yo era la única arquitecto ahí. mm, Entonces yo ahí aprendí esa parte también de los documentos, de los comodatos y todas esas cosas. Entonces también me llama la atención porque yo también estuve en un momento de mi vida como trabajando con puros profesionales del derecho. Entonces por ahí también. correcto. Así que genial. Gracias, Rosanita. Eric, Buenas noches, profesora. ¿Cómo están todos, buenas compañeros? noches.
Bueno, sí, esta parte de los roles, pues me parece bastante interesante, sobre todo cuando se empieza a armar el equipo, pues, de trabajo. Yo creo que ese es como el éxito de que ahí para adelante, pues, el proyecto vaya encaminado, pues, porque uno elige el profesional específico, pues, y si por lo menos Correcto, necesita apoyo externo, como mismo lo colocan aquí en el manual, pues, si necesita algún técnico, alguna persona que no lo tengas en el equipo, lo puedes incorporar, sí, o sea, esa parte es interesante, sí, esa es la parte correcto, que me parece interesante y donde uno se puede ubicar también en la parte donde correcto, uno se puede ubicar, ¿sí? O también, por ejemplo, si somos capaces también de tener varios roles, pues, como decir, ir cubriendo en el proyecto, en el equipo, irse también metiendo en eso también, pues, o sea, ocupando varios roles, ¿sí? Por lo menos correcto. en mi caso, yo trabajo para una empresa y la empresa, pues, ejecuto la obra, estoy en el campo, ¿sí? Estoy resolviendo problemas y todo eso, temas de remodelación. Pero cuando llego a casa, pues también tengo mis trabajos, ¿cómo se llama? Aparte, entonces me toca modelar. O sea, cosas que hacía antes, o sea, de proyectista y todo eso, lo hago acá en casa, pues, y de manera independiente, pues. Entonces yo Claro. creo que por ahí tengo la parte de la empresa, que es lo de la obra, sí, estar en el campo, y entonces llego a casa y hago el proyecto. Entonces es como ese Pero tipo de puedes, esos dos fíjate roles, que, pues. pero fíjate que tú estás teniendo los dos mundos, el mundo Ah, de ejecución y el mundo del proyecto. Y dentro del mundo del proyecto hay una serie de roles, dependiendo de qué tan grande estemos en el equipo. Y dentro del mundo de la construcción también hay una serie de roles, pero nos permite una toma de decisiones profesional, también como más asertiva, de los límites de cada uno como profesional, del valor de tu tiempo como profesional, porque a veces hacemos sobretrabajo, a veces, pues, y el cliente, pues, yo diría, o se enamora o nos extorsiona. No sé cuál de las dos ok. pudiera ser. Pero entonces nosotros somos los que nos encargamos de compras, nos encargamos de selección del material, nos encargamos del obrero, del proyecto, de los cambios, de la alcaldía, pero cobramos una sola cosa, Sí, correcto. Así ¿ves? es. Tal Sí, cual. y una pregunta que tenía, profe, bueno, no sé si todos también lo tienen aquí en el grupo, que por ejemplo, al momento de nosotros, o sea, incorporarnos en un proyecto BIM, o sea, grande, sí, a nivel internacional, o sea, existe ese como el reclutamiento, pues, de los roles, o sea, la misma norma hace el reclutamiento, o sea, ubica al personal, ubica a la Por persona supuesto. en el rol correspondiente, pues, en todas las fases, ¿sí? Por ejemplo, ustedes al terminar este diplomado van a tener la oportunidad de poder optar a dos roles, a un rol como modelador y a un posible rol como coordinador dependiendo del tamaño del proyecto, porque ustedes el diplomado es planificación y gestión y dentro del pénsul ustedes a juro tienen que modelar. Entonces ustedes tienen una visión amplia más Ok. allá del modelado. Ustedes modelan para que eso entre a un entorno común de datos, corra en el entorno común de datos y ustedes ya van a saber ver coaliciones, eso lo ve un coordinador. Puedan de repente al final logren tomar decisiones, ver un análisis de riesgo, a manera bastante sucinta, porque pues el diplomado no tiene las horas para que ustedes ahonden tanto, pero van a poder tener una información bastante completa, por lo menos en las 5 primeras dimensiones. Y eso les va a dar la capacidad de entrar probablemente también a una coordinación. Por eso le digo, dependiendo del tamaño, ¿no? Del proyecto. O una coordinación en un proyecto grande de algo pequeño, una coordinación de detalles o el coordinador de los detalles del área de un comedor X.
dentro de una edificación, un aeropuerto, por ejemplo, pudiera ser. Pero ustedes ya los perfiles le va a cambiar, obviamente. ¿Ve? Ya son reclutables. Ok, gracias, profe. De nada, de nada. Por aquí otro más que nos quiera compartir. Por aquí arriba veo que estamos, hoy como que se quedaron bastante solitos uno. Jorge, ¿quieres compartir? María, Rocío está muy calladita, Jennifer, Marisol. Bueno, si no, vamos a seguir. Voy a compartir nuevamente. Ok, entonces vamos a ver aquí, vamos a ponerle esto. Roles de BIM. Fíjense que esta imagen la saqué de un documento y esto es en el año 19, ¿no? Siempre han pasado más o menos ya 7 añitos, pero esto es de Chile. Esta mañana comentaba con un personal de la UNED que Chile es uno de los países latinoamericanos que más ha invertido en la aplicación de la metodología BIM dentro del campo, tanto público, prácticamente al 100%, y privado, la intervención de la metodología dentro de los proyectos constructivos es bastante fuerte. Entonces, fíjate que esto es un artículo del año 2019 y vamos a ver cómo ellos pues hablan de los roles BIM. Dice, ¿qué es un rol BIM? Es la función que se ejerce en alguna etapa de desarrollo y operación de proyectos o infraestructura en base a capacidades BIM que se suman a otras competencias no BIM. Y en este detalle, cuando me gusta mucho hacer énfasis en el no BIM, porque el nombre de nuestra línea de investigación es metodologías ágiles. Notari, qué pena, dejaste de compartir la pantalla, es intencional. ¿No? Ajá, La dejé con... no te veo, no veo la pantalla, no veo el... Ya voy. Compartir. Pues dejó de compartir. Listo. Voy nuevamente. Ahí sí me ven, ¿sí? Ok. Vamos a... Perfecto. Entonces voy a leer otra vez los roles BIM. ¿Qué es un rol BIM? Es la función que se ejerce en alguna etapa de desarrollo y operación de proyectos o infraestructura. Acuérdense, cuando hablamos de infraestructura es activo, ¿ok? Porque ya pasa de ser un proyecto en papel o en imagen para hacer algo que tiene valor económico en base a capacidades BIM que se suman a otras competencias no BIM. Yo les comentaba que es interesante porque el nombre de la línea de investigación de la cual salen todas estas formaciones es metodologías ágiles. Y porque alguien me decía, pero usted tiene que llamarla línea BIM. Yo le explicaba, yo le digo, no la llamo BIM porque es que de hecho yo no vi solo BIM, yo vi todas las metodologías ágiles. Yo vi Lean, yo vi Scrum y otras herramientas que nos permiten trabajar en equipos colaborativos que no necesariamente trabajan con BIM, pero que te permiten la colaboración, la inmediatez de la información. Y de hecho, en uno de los ejercicios que nos mandaron en esa formación que yo hice en España, el ejercicio era preparar un viaje con un grupo de compañeros de un fin de semana a la playa. Y yo tenía que organizarlo bajo las metodologías ágiles. No había BIM, algo tan banal en una vida cotidiana, así como dice Rosana de mamá, como organizar un viaje
con tus grupos de amigos para otra ciudad, pero organízalo con metodologías ágiles. Entonces, eso es interesante, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llega el momento y no tienes, se dañó la plataforma de CD, llegó una bomba y cayó en el lugar donde está la transmisora de todo ese CD, te quedaste sin el CD, perdiste la información? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se cae todo el internet? O sea, ¿cómo haces para transmitir la información? Y es de vida o muerte porque están vaciando las superestructuras, tienes zapatas fundadas, tienes el camión del premezclado. ¿Cómo haces si tienes en contra, digámoslo así, de forma sobrenatural, todo lo que te da esa nube BIM? ¿Qué pasa? Tú también debes tener competencias colaborativas fuera de BIM, ¿ok? ¿Y cuáles pudieran ser esas competencias colaborativas fuera de BIM? Por ejemplo, los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram son colaborativos. Por ejemplo, que tú tengas a tus equipos también con este tipo de herramientas sociales donde tú ahí puedes compartir archivos, compartir información, ¿ok? Tienes que no solo nutrirte únicamente de BIM. Claro, en la medida en que tú vas escalando, como decía Ligia, en la medida en que yo de repente quiero crecer un poquito más, no solo es recomendable que aprendan únicamente BIM. Podemos aprender otro tipo de softwares colaborativos y nos va a servir para la vida en general. Al final, la fusión de todas estas estrategias, herramientas, la inteligencia artificial, por ejemplo, el ChatGPT no es BIM, pero es súper útil. Es súper útil y más si la adiestramos a nuestro flujo de conocimiento. Entonces, es eso, es entender importante eso, y eso que ellos lo dicen en el 2019, fíjense, y ellos nombran capacidades BIM que se suman a otras también que no son BIM, y eso es importantísimo, ¿ok? Ahorita les hago un comentario también justamente de la herramienta de AutoCAD que no es BIM, pero cómo nos ayudan en equipos justamente en esa integración entre los dos mundos. Y no es BIM, pero y de hecho hoy en día AutoCAD es colaborativa, tiene una función colaborativa. Entonces es interesante aprenderlo y es la base de prácticamente del diseño, ¿no? ¿Por qué necesitamos una definición de roles BIM para la industria, en este caso la industria de la construcción? Para determinar las capacidades BIM y las promesas formativas que requiere la fuerza laboral que participa en la industria de la construcción. Y esto volvemos a entrar un poco en las conversaciones, en las tres conversaciones, porque en el caso de nosotros, Venezuela, que estamos, no diría cero porque hay que reconocer, así sea poco, el trabajo de Fondo Norma, pero bueno, estamos en 0.5. Que veamos lo importante de ese proceso de formar a los demás para poder realmente generar, esa fuerza humana, que es esa fuerza laboral, que es esa fuerza que va a ejecutar, que es la fuerza que puede dar acción a el proyecto, el concepto, la gestión, la organización, la planificación, la ejecución. Pero hay que formar. Cuando yo en el 2024 llegué a este país de regreso, me acuerdo, y en eso me topé mi camino con Rosanita, y ella me acompañó un periodo de tiempo con el Colegio de Ingenieros. Ellos pues no veían por qué la universidad. ¿Por qué vas a perder tiempo ir a la universidad? O sea, ¿por qué no te tiras directo a buscar un contrato? Y en ocasiones las discusiones se desarrollaban en cómo voy
a buscar un contrato cuando no tengo equipo para proyectar, no tengo el equipo para ejecutar, el equipo humano laboral. Y tampoco, pues, existe una nube de conocimiento, de información, de que el tema esté, aunque sea, lo he escuchado, lo tengo en boga, escucho varias personas, o sea, ni siquiera eso había. ¿Cómo voy a lanzar un producto, una oferta, si realmente no hay base? Nuestros estudiantes no salen con esas competencias. Entonces, si no tengo ni siquiera la base laboral que vaya a poder aplicar estos conocimientos, ¿cómo llevo a la industria de la construcción a un estándar donde ni siquiera nuestros profesionales tienen las capacidades para ejecutarlo? Entonces, era tan abstracto para la industria como abstracto para nuestros profesionales, para los mismos colegas. Entonces, un concepto abstracto en ambos mundos lo que genera es un fracaso. Entonces, la importancia del proceso formativo. Y aquí me gusta darle valor a la universidad, me gusta darle valor al compromiso de las personas que aquí desde la universidad dijeron sí desde el día que yo llegué a planta física, hice la propuesta y fue sí automático, darle valor a eso. Porque si nosotros no entendemos con nobleza, no sé, pero me quiero capacitar. No lo conozco, he escuchado, pero tengo la disposición de aprender. El reconocer que tenemos deficiencia y queremos adquirir la nueva información. Yo no soy referente, yo solo soy una de las tantas que hay ahorita en Venezuela que hemos estudiado afuera, lo hemos traído y estamos haciendo bulla para que otros vean lo que nosotros vimos afuera, para que otros vean las oportunidades que nosotros vimos afuera. Cuando yo llegué, mi plan era llegar, arreglar papeles e irme, porque obviamente Venezuela no era mi proyecto de vida, había visto otro mundo, pero el llegar y ver mi realidad, mi país, mi situación familiar, me hizo tomar decisiones y es cuando, pues en una comunicación interna, de esas que uno tiene filosófica y filantrópica, dije es que mi país también lo necesita. Mi país necesita de gente, a lo mejor mucho más y no seré yo, pero mi granito de arena, aunque sea mi granito de arena, irá sumando para que otros inicien en este proceso formativo. El cambio no vendrá en 1 año, en 2 años, en 3 años, tal vez lo veremos en 20 años, pero yo habré puesto y tengo mi conciencia tranquila de haber puesto mi granito para formar a la generación que existe, a la generación que se está formando y será nuestro futuro, y a toda esta que viene atrás con las ganas de comerse al mundo. Hoy en día, nosotros en la universidad, creería, no estoy segura del número, pero creo que somos nuevamente más de 5,000 alumnos que se han integrado a las aulas. Somos un cuerpo laboral docente que en poco tiempo nuevamente se ha reintegrado, está retomando ese espíritu, esos valores, y eso hay que reconocerlo, hay que pues darle su valor. No somos perfectos, obviamente somos humanos, pero esto quiero hacer énfasis en eso porque ese proceso formativo, fíjense que Chile 2019 lo dice, y los procesos formativos, ¿por qué necesitamos una definición? Para determinar las capacidades y los procesos formativos, ¿ok? ¿Cómo se construyó la definición de roles? Para construir la definición de roles BIM, por lo menos en el caso de Chile, llevó a cabo una serie de mesas de trabajo entre el 2016 y el 2017 con representantes del sector público, privado y la academia. Fíjense lo importante, y la academia. Hoy en día nosotros, pues, no tenemos
ni el primero, no tenemos el segundo, pero estamos en el tercero. Y hoy en día yo siento que nosotros desde la academia somos protagonistas. En otros momentos era la industria privada la que llevaba la bandera y le decía al sector público, necesito esto porque tengo esto gigante. Y el sector público pues generaba pues las oportunidades. Y la academia, esta gran industria le decía, necesito estos perfiles. Y la academia perfectamente se podía adaptar, podía capacitar a su profesional. Hoy en día, pues estamos en una cuesta arriba, pero es que hay que hacerlo, porque es la academia. La academia forma parte de estas definiciones. En el caso de nosotros, no sé si Fondo Norma, lo veremos más adelante cuando ellos vengan a las charlas, ya tiene un apartado donde contemple la definición de los roles para Venezuela. No lo sé. Pero bueno, es tarea de todos estar al tanto, saber que hay que participar. Si nos llaman a mesas de trabajo, fíjense lo importante que es participar en estas mesas de trabajo, ya sea si eres público, si eres privado o si eres academia, porque estamos y vamos a construir nuestros propios conceptos. Ahorita son conceptos que son los conceptos generales de la norma y simplemente ahí vemos cómo cada uno encaja, dónde nos organizamos, pero lo ideal es que vayamos llevando nuestros perfiles, justamente los perfiles regionales, pues justamente a el anclaje conceptual general de la norma. ¿Qué definen los roles BIM? Asignan funciones y responsabilidades a las personas de un equipo en cuanto a la generación y gestión de la información. Esto lo hablábamos ahorita con Rosanita. Gestión. No solo el equipo con la información técnica, sino el equipo hacia la generación y la gestión de la información, porque la información sola solo es información. El dato solo es solo dato. El dato pasa a ser información cuando él llega a un entorno donde él se transforma en información. Y la información solo pasa a ser utilizada en la medida tanto y cuanto pueda ser leída, interpretada para ser gestionada. Fíjense lo interesante de esto. Los roles no definen una nueva disciplina. Esto es interesantísimo. No decimos que usted tiene una nueva disciplina, que usted es de la disciplina modeladora. No. Lo que está haciendo el rol es identificando tus nuevas capacidades en un perfil de trabajo. No es una disciplina. Está reconociendo tu adquisición de conocimiento, sobre todo con estas nuevas tendencias tecnológicas. Un rol no es un cargo, sino una responsabilidad sobre determinadas acciones. Un cargo, lo conocemos todos, yo puedo ser jefe, director, coordinador, jefe, en fin. Pero ese cargo, de hecho, aunque tiene responsabilidades, porque así de verdad está estructurado en sus leyes orgánicas, pero en este caso el rol no es un cargo. Y ahí es donde nosotros tenemos que identificarnos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un rol en un proyecto como modelador, no es un cargo. Yo más adelante puedo pasar a ser un coordinador. Puedo ser el modelador en arquitectura en proyecto y el coordinador del equipo de acabados de ejecución de obra. ¿Ven? Por el doble, las capacidades o el manejo de herramientas que pueda tener ese perfil. Por ejemplo, como decía Eric, él trabaja básicamente en los dos mundos. Tiene un perfil, él está construyendo su perfil. Entonces, él fácilmente
Un BIM manager puede decir, esta persona me es útil en esta dimensión y a esta persona lo puedo mandar para allá porque sabe, conoce de este mundo, manejando estas herramientas me va a ser útil allá como coordinador. No es un cargo. El cargo te deja estático. En cambio, un rol, tú te mueves en el ciclo de vida. Con tu rol, tú puedes también estar en la etapa de mantenimiento. Puedes ser el encargado de mantenimiento, por ejemplo, de obras de jardinería, porque en tu perfil tú tienes un curso, un diplomado, una maestría en paisajismo y tú puedes perfectamente encargarte del área de mantenimiento de jardinería, por ejemplo. Y entonces tú eres el coordinador de esa área. Totalmente diferente, pero es un rol, no es un cargo. ¿Ok? Voy a quitar esto que... Ah, sí, ya vi, la vez pasada le di a un dejar de compartir, por eso me pasó. ¿Una persona sí puede ejercer más de un rol? Sí. ¿Un rol sí puede ser ejercido por varias personas? Sí. El modeladores hay en un equipo, las cantidades necesarias de modeladores. No necesariamente el que modele los cerramientos, las divisiones o haga el primer proyecto conceptual es el modelador de acabados, por ejemplo. No necesariamente. Entonces, un rol sí puede ser ejercido por varias personas. Los roles pueden ser desempeñados por personas existentes en un equipo al capacitarse. Por supuesto, si te capacitas, vas a tener un rol. Lo que preguntaba Eric. O sea, yo podría optar a esas bolsas de trabajo. Por supuesto, te capacitaste. Al capacitarte, ya tú puedes entrar a un equipo de trabajo y desempeñar un rol. ¿Ok? Por aquí, los roles deben ser desempeñados durante todo el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida, por supuesto, porque tú puedes estar en cualquier fase del ciclo de vida. Tú simplemente vas a estar en el momento en que el rol sea necesario. Pero los roles están en todo el ciclo de vida. ¿Ok? Y aquí viene este gráfico que también me gusta mucho. Principales roles en BIM. O sea, esto es un cuadrante general, un esbozo general de los roles más comunes en BIM. Pero no significa que hayan roles o equipos con menos roles. Por ejemplo, ¿pueden haber equipos con menos roles? Sí. ¿Pueden haber equipos con infinidades de roles por lo grande del proyecto? También. También. Si estamos haciendo un aeropuerto, por ejemplo, de 5,000 metros cuadrados de construcción, explícame el número de ese organigrama, cómo será. Si estamos haciendo una escuela, por supuesto, será mucho más pequeña. Si estamos haciendo una clínica, un hospital de clínicas para por ejemplo, personas de cáncer, de los más que se escuchan, o de problemas de corazón, son clínicas con muchas dimensiones, especificaciones muy específicas, con muchos compromisos. Entonces habrán muchos equipos de trabajo. Desde la primera etapa, desde el nivel 0 hasta sus futuros niveles de mantenimiento de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, el eje principal, por supuesto que es el activo. Ese profesional BIM, ese BIM, gran BIM, en Management BIM, con su activo, pero dentro de los roles está el primer caso, es el BIM Manager, el gran BIM Manager. Entre sus funciones está desarrollar los estándares de trabajo, gestionar al equipo humano e implementar el mantenimiento de la metodología BIM.
Por eso le digo que el BIM Manager, aunque no necesariamente, por ejemplo, puede ser o debe ser un arquitecto o un ingeniero en todas sus diferentes especialidades que hay, puede ser un administrador. Un administrador puede estudiar BIM sin necesidad de modelar, pero él está en una etapa absolutamente gerencial. Su función está en otro momento. Está en el BIM Manager o hasta a veces por encima del BIM Manager, como contratante de los equipos BIM Manager, pero conoce toda la logística y el desempeño. Entonces, ese BIM Manager, por ejemplo, dicen entre sus funciones desarrollar los estándares de trabajo. Y los estándares, tanto los generales, que son los universales, que se respetan bajo la norma ISO 19650, como los estándares regionales que tenga cada país donde se esté desempeñando el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto se ejecuta en Venezuela, porque es de Venezuela, pero el contratante es un externo, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que está en Venezuela, como una de sus miles de sucursales o filiales, pero sus direcciones generales, directrices generales están en Europa. Entonces, tú vas a construir aquí en Venezuela, bajo los estándares de Venezuela, y tú aquí habrá un BIM Manager, pero probablemente hay otro BIM Manager más arriba que tú, porque está defendiendo a la Coca-Cola, pero la empresa grande, que te está diciendo, nosotros desarrollamos nuestros proyectos bajo estos estándares. Y tú estás allá, pero tú me vas a cumplir estos estándares. Entonces hay un BIM Manager aquí, hay otro BIM que está desempeñando otra función con el contratante mayor. ¿Sí me entienden? El BIM coordinador como segundo paso de jerarquía. El BIM coordinador es el responsable de que todo lo establecido por la metodología del BIM, o sea, lo que dijo aquel señor BIM Manager, se respete y se cumpla. Este BIM coordinador probablemente tiene la capacidad de poder manejar todas las diferentes disciplinas con sus modelos, con el entorno común de datos, ese modelo federado, él podrá desempeñar dentro de su función justamente que se cumpla lo que estableció el BIM Manager para que podamos pasar a unas futuras etapas donde él le pasará a otro coordinador que es diferente del coordinador de proyectos al coordinador de obra y el coordinador de mantenimiento. Son 3 momentos. Son 3 equipos o más equipos, más altos o más grandes. El BIM modelador, su función es el de modelar el proyecto y extraer la documentación técnica de dicho modelo. La documentación técnica. Recuerde, documento técnico, o sea, lo que extraigo de mi modelo. Yo de mi modelo voy a generar datos. Voy de mi modelo a dar información que son datos para que se convierta en otro lugar, al coordinador se le convierta otra vez ahora en un modelo, pero un modelo ya integrado, que puedo fusionar con las demás dependencias o con las demás disciplinas. Otros roles BIM, está el BIM Consultant, está el BIM Analista, el BIM Aplicación de Datos, modeladores especialistas, o sea, hay un sinfín, eso es una lista muy larga, va a depender realmente del BIM Manager, va a depender de la localidad del proyecto, de lo grande del proyecto, del tipo de proyecto, de la ubicación. De eso es que va a depender, pero a grosso modo esto es lo que
los cuatro, digamos, los cuatro puntos principales de los roles BIM. Aquí hay una pregunta y que me gustaría que ustedes, pues, ahorita debatamos. Componentes del rol. Importante. Papel que decido desempeñar. Y fíjense que ahorita cuando hablábamos eso. El papel que yo decido, decía nuestra compañera, yo puedo modelar, pero me gustaría llegar a coordinar. ¿Ves? El papel que decido desempeñar. Y lo que me va a decir es la ruta hacia dónde va mi conocimiento y mi adquisición de información, mi adquisición de herramientas. ¿Ok? Papel que yo creo haber desempeñado. El caso de Eric. Eric está desempeñando 2 papeles. Entonces, es probable que si yo puedo desempeñar 2 papeles sin saber herramientas, ¿qué tal si yo desempeño esos papeles con herramientas BIM? O sea, me posiciona en 2 momentos o 3 momentos. Papel que los demás esperan de mí. Y esto es importante porque si te llaman a un equipo BIM y te dicen tu rol, yo espero que tu rol sea el de coordinador, es el papel que tu BIM manager está esperando que tú ejerzas por tu característica de perfil. Entonces tú debes estar claro que esa persona está esperando que tú cumplas ese rol. O sea, que seas celoso con la aplicación de ese rol, porque un rol impacta a todos los demás roles. El modelador, aunque es la base de la pirámide, impacta en todo el ciclo de vida. Un modelador que haga mal su función atrasa todo un proyecto. Un modelador que no quiera integrarse, que no quiera colaborar, que no entregue en los tiempos correctos, que el material lo entregue siempre inadecuado. Obviamente es un modelador que va a impactar de manera negativa a esos equipos. Pero un modelador que ha entendido cuál es el papel que esperan de él, cuál es el papel al cual él quiere desempeñarse, entonces un modelador que obviamente debería tener claro su función y ser para todo ese equipo un plus. Su impacto es positivo. Y probablemente en la medida en que empiece a interactuar y los demás participantes lo vean que es bastante oportuno su participación, le digan, mira, ¿por qué no haz esto para que logres subir un poquito más? Para que adquieras una competencia más, ya que vemos que te incorporas bien. ¿Ok? Y papel que he desempeñado en realidad. A veces una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que realmente yo he hecho. No puedo salir hace poco tuve una entrevista con un ingeniero y él me decía, yo tengo 10 años modelando. Modelo en Revit, modelo en Tecla, porque es ingeniero civil, pero jamás he sido coordinador. Yo sé llevar los modelos a IFC. Yo he podido ver cómo otros logran verificar interferencias, logran validar. Solo lo he visto, no he participado, pero como modelador ha sido mi función. Entonces, eso es interesante porque él está claro dónde está. O sea, yo pudiera ser un coordinador, sí, manejo 2 herramientas, manejo el CD de CIPE, lo manejo bien, manejo Navisworks, pero nunca he sido un coordinador. Entonces, eso de estar claro, eso que está ahí, es un mapa mental que lo que hace es ubicarnos en nuestras realidades. Lo que hace es darte o permitirte a ti identificar cuál es tu rol. O por lo menos en esta primera etapa, mi rol es modelador.
chévere, me voy a desempeñar en el mejor modelador. Y poco a poco voy escalando si es mi deseo. Roles para asegurar el éxito. Bueno, los roles para asegurar el éxito de un equipo, diríamos que es que haya un BIM manager, que haya un BIM coordinador, que haya probablemente un BIM experto. El BIM experto va a depender justamente del BIM especialista. Si yo como BIM manager digo, bueno, mi equipo, voy a tener 4 equipos, uno me va a trabajar en Revit, otro me va a trabajar en Tecla, otro me va a trabajar en Archicad y otro más audaz me va a trabajar en SketchUp porque él solo quiere SketchUp, no sabe usar otra herramienta, pero esa persona trabaja fantástico SketchUp. Bueno, tal vez dentro de mi equipo yo necesite un experto que me permita todo esto, porque no lo saben manejar y llevar a IFC, pero diga, bueno, no importa, pero yo me busco un experto que lo que haga es recoger todos estos modelos y él sea el que lo lleve a IFC y me lo meta en el entorno común de datos. Porque esta gente probablemente no sabe y no quiere aprender, no importa. Me busco un experto que sí lo haga, recoge la información y me la entrega al coordinador. Puede aparecer esa figura y de hecho aparece mucho, 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 mucho. Así que la gran pregunta es, ¿y tú con cuál rol te identificas? Esta es la gran pregunta. Y por último, la clase de hoy es una clase más cortica. Vamos a esta tareita, se las voy a dejar en el grupo. Me hubiera gustado dejarla en el foro, pero todavía es como estamos con los participantes de la universidad, ellos no tienen todavía acceso al aula. Entonces, para que haya homogeneización en todo, lo voy a montar por el grupo. ¿Qué vale es la tareita? La actividad es que identifiquen, fíjense, dice roles en una obra. Esto es una obra común, básica, ordinaria, lo que por lo general puede haber en cualquier obra. Lo que van a hacer es, van a identificar los roles de cada uno de los participantes en la imagen y van a justificar las actividades de cada rol. ¿Ok? Ese director de obra técnico van a asignarle su rol porque están en obra, es el equipo de obra, los ingenieros civiles, los encargados de seguridad, los jefes de obra, los contratistas, el arquitecto, el jefe de logística, el topógrafo, le van a asignar el rol, van a justificar cada rol. ¿Y qué se evalúa? Pues el contenido, obviamente, que esa lámina ustedes se apropien y le hagan la identificación que ustedes consideren, la interacción entre ustedes como estudiantes, en este caso en el grupo, y el aporte experiencial para justificar la asignación de su rol. Porque de repente ese director de obra, de repente alguien me dice, ese es mi BIM manager. Bueno, justifica por qué tú lo llamas un BIM manager. ¿Por qué no es simplemente un gerente BIM, por ejemplo? Pero debes justificarlo como manera de empezar a gestionar un poquito lo que queremos. Voy por aquí a dejar de compartir, chicos. Vamos por aquí. Y vamos a integrarnos. Los quiero escuchar a quienes no escuché anteriormente. Marisol, Jennifer, Alfonso, tú eres fuerte, tú puedes. Alfonso, háblanos, te queremos escuchar. Jorge, los queremos escuchar. Rocío, María, a ver, sus comentarios, sus vivencias, lo que les ha sido este tema. Ahí tengo piquiñita en el ojo. Levanten la manito para participar.
Adelante, Marisol. Ahí ahí ya tienes pues está como sin, pero es como algo con el micrófono. No suena. Marisol, si no, escríbenos por el grupo en el apartado de la cajita para el mensaje y lo leemos. Jennifer, Alfonso, Milady, los escucho. Esta actividad es individual. Acuérdense que vamos a tratar esta semana de tener el grupo activo. Se van a agrupar en equipos de 3, por favor. Por allí los de la universidad, agrúpense de manera que hayan 2 ingenieros, 2 arquitectos y un ingeniero, porque va a ser útil el aporte de ambos mundos. Hay 2 docentes UNE que son ingenieros civiles, entre eso está la ingeniero Marisol, para que pues puedan integrarse también en ese equipo de ustedes de planta física y de servicio general. A ver, los escucho, los escucho. Necari, una pregunta. El grupo, perdón, la actividad que acabas de poner de la lámina, ¿es individual? ¿O Por ahorita es individual, para estimularlos a ustedes. allí vamos a tener cada uno de nosotros que, como lo decía ahí, justificar cada rol? O sea, ¿qué hace cada quien? ¿Es lo que se debe decir? ¿O? Deben colocarle en la lámina, o sea, se apropiarán de la imagen y le colocarán, le asignarán a cada uno su rol. A cada imagen que vemos ahí. Ajá, Ok, exactamente. esa imagen la van a compartir por En el dónde? grupo, Por el grupo de WhatsApp. sí, por el grupo de WhatsApp. Chévere. Ok. Jennifer, te escucho, buenas noches. Hola, buenas noches. La actividad que va a colocar, ¿cuándo hay que entregarla? ¿Para cuándo hay que entregarla? Ya para para el jueves tenemos masterclass, o sea que para la otra semana, el otro martes. Ok, y el trabajo es un grupo, ¿para cuándo sería? ¿Entre 15 días? Ese lo entregan el jueves de la siguiente semana. También se los asigno esta semana por el grupo porque los docentes todavía, la gente de la UNE no puede entrar. Entonces se los voy a asignar por el grupo de WhatsApp, lo van a tener ahí. Ese sí es en grupo. Disculpe, no entendí que para el próximo jueves. La imagen de hoy que les voy a colocar, esa imagen es individual y esa la entrega, la pueden ir montando sus resultados por el grupo. Tienen fecha límite hasta el otro martes, ¿ok? Y el trabajo sí de formalidad que van a entregar, se entrega para el otro jueves de la siguiente semana, ese sí es en grupo. Y ahí pues simplemente lo que van a desarrollar es un web y un OIR. Eso se los voy a montar por el grupo de WhatsApp. Ok, gracias. Y cuando enfrenta la clase de los roles, veo que es un tema bastante complejo porque hay que tener claro, o sea, en cada campo, en cada área, qué rol va a tener cada uno. En mi caso, pues no tengo experiencia ni en el proyecto ni en el campo.
Por eso Pero es que no está, he es porque estudiado. eres recién graduada, ¿cierto? Sí, señora, sí. Y pues entonces yo en lo personal estoy así como que qué área es la que me gusta más, o sea, aprendiendo de cada área para ver por cuál me enfoco, pues. Pero te recomendaría a nivel, pues, obviamente como iniciación, debes aprender a modelar, sí o sí. Entonces, ese primer paso del modelado es el que te va a hacer entrar a estos equipos multidisciplinarios, porque ya vas a poder, si Sí, eres ingeniero civil, vas a poder integrarte a un equipo donde tu diseño ya de modelado pueda integrarse. Entonces, paso 1, aprende a modelar, aprende Revit o está bien. Tecla. Tecla también, Tecla para los ingenieros civiles es muy bueno. Está bien. Gracias. De nada. Adelante, María, Rocío. Hola, Necari. Buenas Hola, noches. buenas noches. María Eugenia por acá. Sí, yo Bueno, sé. en mi caso, bueno, o de todos los profesionales que estamos aquí presentes, en algún momento hemos pasado o hemos ejercido diferentes roles dentro de nuestras organizaciones o dentro de las organizaciones en el cual estamos ejerciendo, ¿sí? En mi caso, en la universidad, que yo lo veía como si fuera, que usted menciona en este momento que el rol no es un cargo, ¿verdad? Yo lo veía como que, pues, yo tengo una larga experiencia en la universidad. He pasado desde el nivel raso de arquitecto, ahora ya casi o ya jubilada prácticamente como rol en el cargo de jefe de proyecto. Eso me ha dado la oportunidad de pasar por diferentes roles, sí, a lo largo de mi carrera profesional. Y lo importante de todo esto es que lo llevo no solo en el ámbito de la universidad, sino afuera, ¿verdad? Ahorita estoy trabajando también para una organización en la cual este camino, este largo camino por la universidad me ha permitido ejercer también diferentes roles en la organización que ahora lo ubico como algo así como de coordinación, ¿ok? Entonces, me preocupa un poco ahorita que usted le hace el comentario a la colega Jennifer de modelar. Yo no sé si usted recuerda que yo le dije que me preocupaba el curso porque yo era de la viejísima escuela y no tenía nada que ver con AutoCAD. Lo mío era construcción, obra, costos, estimación de costos, ¿verdad? Llevar desde un proyecto, desde un diagnóstico, pasar por una propuesta, pasar por una estimación de costos, una licitación, hasta la construcción de las obras, inspección y digamos que seguimiento, mantenimiento no, pero sí seguimiento por un año de cada una de esas obras que hemos ejecutado o que he logrado consolidar en estas organizaciones. Entonces, no tengo ningún tipo de habilidades en el área de modelado, ni de AutoCAD, ni de Revit, pero sí me he Sería, desarrollado en otro claro, nivel o en otra dimensión que es importante, pues. por Entonces, supuesto. ahora en la universidad estoy como jefe del departamento de mantenimiento, súper rudo, porque usted sabe que con este déficit presupuestario, pues es súper rudo. Claro. Entonces, estoy a la súper expectativa a ver qué podemos hacer en la universidad con esta metodología y sin presupuesto. Mira, claro, lo que pasa, no hay presupuesto, eso es correcto. Sabemos que vendrán, pero por ahorita no hay. Y con lo que hay, vamos a hacer lo que necesitamos hacer, que es la primera etapa de levantamiento del gemelo. Hoy, Excelente. hoy justamente estuve en planta física y pues seleccionamos el edificio que se va a trabajar, que será el edificio B, porque es el que ya está más completo levantado en 2D.
Ujú. Ese edificio se seccionó para 4 equipos. Al final del diplomado lo unirán y será el completo edificio B. Pero yo sé tu condición, pero es que como dije en la exposición en algún momento, un ingeniero industrial, por ejemplo, puede hacer BIM. Claro, ¿Ves? claro. Porque Sí, no sí, necesariamente tiene que saber usar esas herramientas. Por ejemplo, a nivel en tu caso, que ya estás para jubilarte, ya tú tienes un recorrido y una experiencia de otra manera. Pero sí es importante que tú entiendas, te incorpores y veas cómo es ese proceso de entender estas herramientas, cómo bien. funciona el modelo ahí adentro. De repente tú no vas a modelar, pero sí que conozcas y distingas cómo puedes ahí buscar unas coaliciones, cómo puedes hacer un recorrido. Ya esas interacciones es importante que la descubras. Lo importante aquí en tu caso es que se te va a entregar un gemelo y tú tienes que saber Excelente, qué hacer con ese gemelo. excelente, excelente, claro, por supuesto. Entonces, lo ideal es que tú vas a perfectamente sí saber qué hacer con una lectura de riesgo, por ejemplo. ¿Ves? Excelente, Tú, claro. tú vas a saber qué hacer con una planificación presupuestaria porque lo vas a poder hacer en el entorno común de datos. De repente en el entorno común de datos te vas a mover como pez en el agua. La primera Excelente. etapa, de repente ahí, bueno, vas a ir con los muchachos, pero después Sí, sí, te va a ir muy bien. en la primera clase pues me emocioné porque realmente no es el método BIM no es modelar. Sé que estoy dentro de una dimensión, dentro de diferentes niveles, entonces es bastante interesante. Claro, Gracias. claro. A diferencia de Jennifer, Jennifer es una niña recién graduada, no tiene la experiencia, el camino que tienes tú, no tiene obviamente otras cosas que puedan nutrir dentro de un equipo colaborativo. Entonces, mi recomendación para Jennifer, lógicamente, empieza con el modelado. Eso te va a abrir las puertas, ¿sí? Pero en el caso tuyo, tu experiencia está por encima de muchas otras cosas y lo que queremos es tomar tu valor. Yo creería que tú vas a tener que seleccionar a alguien para darle información y conocimiento, que sería esa persona que tú dejes como aprendiz para tu cargo, pues digámoslo así. Claro, claro. Porque, ajá, tú sales y quién es la persona que va a quedar, debe tener el manejo y la información. O que eso permita armar un equipo BIM dentro de mantenimiento. Y así como lo está haciendo Planta Física, que ellos son 5 que se están educando. Pues probablemente habrá que seleccionar a ese equipo de mantenimiento que hay que educarlo y informarlo para saber qué hacer con el gemelo digital que les sea útil realmente y que de ahí permita generar las partidas que se necesitan, anuales, trimestrales, en fin, todo lo que viene después de eso. Perfecto. Así que ánimo, ánimo, María Eugenia. Sí, sí, claro, claro. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Necari, yo estoy más o menos con el caso de María Eugenia. Creo que yo ya se lo comentaba allá en la oficina, ¿sí? Desde que yo me gradué, incluso yo hice un diplomado en técnicas de construcción civil y me dediqué más que todo a obras, administración de obras, que sea asistente de residente de obras, inspección de obras, me dediqué más que todo a eso, ¿sí? La parte de modelado, sí manejo AutoCAD 2D básico, porque pues también me he como desactualizado en esa parte, y por lo menos Revit, es que ni siquiera SketchUp, he tratado de aprenderlo, he tratado de modelar algunas cosas mínimas, lo he logrado, pero como yo le digo a los muchachos, así estilo indio, o sea, que sin líneas, que si no sé qué, o sea, porque no lo manejo muy bien. Y
Y bueno, cuando entré a la universidad, en la universidad, pues en la oficina siempre ha habido un arquitecto digitalizador, siempre ha habido un arquitecto más que todo recién graduado que maneja la parte de 3D y pues a mí se me hizo como fácil, sí, seguir manejando mi 2D, y también pues desempeñado más que todo como, digamos, como coordinadora de proyectos. Incluso mi cargo es jefe de proyectos. Entonces he estado, o sea, yo soy como la que estoy pendiente de los proyectos, o sea, los muchachos van montando los proyectos y yo estoy pendiente de que todo esté, de que no haga falta nada, de estar pendiente de que lo que haga falta, bueno, atenderlo, pues, o sea, a la persona Correcto. que le hace falta, pues, que le incluya. Y pues tengo el mismo caso de María Eugenia. Como modeladora, nada que ver, ¿sí? Pero le va a pasar Pero lo mismo que María Eugenia. pues tengo que aprender, sí. Sí, Es incluso, que al bueno, eso final, ya te lo comentaba, ajá. de repente no es así como que ustedes va a ser su fuerte, porque no va a ser, justamente ya ustedes están han tenido una experiencia que obviamente están en esa coordinación y ya saben el manejo del recurso humano, de la gestión, pero en esa primera etapa sí van a tener por lo menos que interactuar con la herramienta para que entiendan la función y el aporte de la herramienta, que pueden extraer sus equipos, que van a poder extraer de su herramienta. Recomendación entonces, en los equipos que ustedes armen, ya que obviamente ustedes van a tener el rol de coordinadoras en cada uno de sus equipos, pues debe haber por lo menos un modelador o alguien que se le meta al modelado, sino 2 modeladores y ustedes como cada uno en su equipo de coordinación. Es la recomendación. ¿Ok? Ok. Y en la medida en que vayan interactuando, vayan por lo menos que sepan qué hacer con Revit. Por lo menos. ¿Qué extraemos de Revit? ¿Cómo van a datificar cada uno de los componentes dentro de Revit? Aunque no se metan a modelar y ese sea su fuerte. No, pero sí que sepan de qué están hablando y cuando vayan a seleccionar un personal futuro, sepan qué elegir. ¿Ok? Ok. Pero Sí, no lo veo fuera incluso me de... cuesta muchísimo, o sea, yo a veces trato de ver tutoriales, porque conozco gente que me ha dicho, pero Rocío, o sea, para eso están los tutoriales, para eso hay mucha información en las redes, en la web, y he tratado, pero me cuesta muchísimo, o sea, soy como dice Mariña, como de la vieja escuela, me cuesta muchísimo ¿Saben entrar en qué les esa. puedo recomendar a las dos? A las dos. El curso de AutoCAD, el básico, pero es que en AutoCAD básico modelamos, porque ahora AutoCAD modela. Pero como es básico, yo lo llevo desde el nivel 0 total, 0, 0. O sea, de que ustedes pierdan el miedo al software y justamente sepan interpretar y leer y buscar y conseguir ahí el aporte que necesitan. Y al empezar a modelar dentro de AutoCAD, AutoCAD es el mismo ecosistema de Revit. Lo único es que en Revit, ese ecosistema de AutoCAD le aparece una barra gigante que es donde nosotros empezamos a cargarle los datos. Esa columna es esto. Esa columna lleva tanto de concreto, esa columna lleva tanto de hierro, esa columna lleva esto, esa columna está posicionada en tal lado. Es lo que cambia. Pero con por lo menos ese AutoCAD básico que tiene las 2D y 3D, les puede como soltar ese bloqueo que ahorita tiene. Es mi recomendación. ¿Ok? Chévere, pero ánimo que vamos a presentar ese supermodelo. Yo creo que Rocío, acompañada con nosotros ahí, ya cuando estemos en esa etapa, va a ser diferente que ella ponerse a ver un tutorial. Cuando estemos en esa etapa, ella va a aprender. Yo estoy segura que sí.
Amén, amén. así Claro. sea. Y María Eugenia también. María Eugenia también. Excelente. ¿Alguno más por aquí que Jorge? No lo he escuchado a Jorge. Mi lady no la he escuchado. Déjame ver por aquí que siempre... Marisol, buenas noches a todos. Muy interesante la clase del rol que podemos ejercer en la metodología BIM. Como profesora de proyectos, manejo software de estructura, soy como coordinadora, perfecto, ya que enseño a los estudiantes modelar un proyecto estructural, perfecto. Luego que diseñen cada elemento estructural como ingeniero civil, estoy en la gerencia de proyectos. Y he pasado por diferentes roles en los trabajos que he realizado. Sin embargo, mi rol sería como coordinadora y tendría que enfocarme en eso. Está muy bien, está muy bien. Y es así y me gusta, de hecho no identifico quién es la otra profesora de ingeniería, pero fíjense que ya tengo 2 equipos, 2 coordinadoras. O sea, que en este equipo tendría a Marisol como coordinadora. Básicamente son 4 o 5 equipos. O sea, que a Marisol deberían fusionarle por lo menos una arquitecto o 2 arquitectos. O un ingeniero y un arquitecto. ¿Ok? Levantando la manito. Excelente, me gusta. Mi lady, te escucho. Buenas noches, arquitecto. Muy interesante. También esta clase de los roles para poder identificarnos en el lugar donde nos vamos a ubicar. Yo soy la otra docente de la UNED. Oh, buenas noches. Lo que pasa es que yo así con esas caritas ahí, yo no los identifico. Y si camino en la UNED y no los veo, pues no sé quiénes son. Ay, Dios. Sí, sí. Perfecto. ¿Y qué has hecho tú, mi lady? ¿Cuál es tu perfil? Bueno, ahorita, desde que salí de la universidad, yo soy egresada de la UNED también. Tengo poco egresada, solo he ejecutado obras de áreas deportivas. Estoy en el IDT, en el Instituto de Deporte. ¿Verdad que sí? Solo han sido mantenimientos y obras menores que se han hecho en algunas instalaciones grandes. Pero en realidad un proyecto como tal, desde cero, no he estado allí. Ok, Pero súper dispuesta a aprender todo. excelente. Yo creería que mi lady debería estar, pudiera estar, le faltaría con Marisol un arquitecto de los no sé, Pudiera ser Ricardo Necari, Ricardo Montoya. sí, se necesita el arquitecto, porque ellas dos son docentes y Ricardo es planta física. Pudiera ser. Súper, súper. Bueno, ánimo, ánimo, mi lady. Ligia, Profe, aquí un poco preocupada ¿por qué? porque me van a quedar en el modelado por ahora. No, todavía no soy coordinadora, no puedo llegar a coordinación. Tranquila, no, tranquila. Te diría María Eugenia, tiene más de 25 años de ejercicio. Tranquila. Otra cosa, profe, pues yo creo que ya deberíamos de ir formando los equipos exactamente Claro. como se está haciendo ahorita. Pero como Correcto. unos sí se Correcto. conocen y otros no, no Pues sé, yo diría que en el grupo que debería todos se ser- activen, sí, para poder organizarnos desde ahorita. Por eso yo les Sí. digo que Ir prendan planificando porque se nos va a acabar el tiempo. no, y que la otra semana ya de arriba tienen que entregar su primer trabajo. Exacto. Entonces, sí, es importante que se activen. Por ahí anda Alfonso, por ahí anda Jennifer. Alfonso le da mucha penita, pero Alfonso, tenemos que escucharte y tenemos que... aquí me está escribiendo Alfonso. Buenas noches, un gusto saludarlos.
No me he presentado aún al grupo, me llamo Alfonso Mantilla. Alfonso es recién egresado de la universidad y yo debo ser el más joven aquí, pues tengo actualmente, soy TCU, pero estoy a unos meses de ser ingeniero civil, en el nombre de Dios. He usado programas como ETAP, AutoCAD y Revit, y pues he tenido algo de experiencia con los proyectos que he hecho estando en la universidad. ¿Dónde quieren asignarme? Estoy dispuesto. Ligia, puedes utilizar a Alfonso. De hecho, Alfonso fue el primero que se inscribió en esta corte. Alfonso le tocó esperar a todo el mundo. Ok, profe, pues yo estoy dispuesta, pues sí, si es Alfonso y no sé qué más. Yo pues tengo experiencia, como le digo, en el modelado. Y bueno, sería cuestión de Bueno, por ahí organizarnos todos y que se activen. Exacto, por ahí está Jennifer también. Marisol, me parece bien con la arquitecta. Perfecto. Sí, Marisol, correcto. Porque esa es justamente, obviamente, pues tienen que ubicarse en los roles y en el caso de ustedes como docentes, que son UNE, estamos buscando que puedan estar en los equipos para levantar el edificio B. Entonces los sectorizamos por esos cuatro mini proyectos que al final va a ser todo el edificio. Levantaron la mano al mismo tiempo. Bueno, creo que primero Rosana. Rosana. Creo que entonces Ricardo Montoya estaría con el equipo de Marisol Mendoza, la ingeniera o arquitecta. Marisol y Milady. Y Milady, ¿verdad? Entonces estaríamos por otro lado Rocío, Jorge y yo, que Rocío y yo somos arquitectos y Jorge es ingeniero. Estaría quedando por allí de planta física Andri, que es arquitecto. Necesita ingenieros. Necesitaría ingeniero y agruparse pues con otro más. Ok. ¿Saben qué es importante? Que se organicen en el grupo, van armando en la medida, el primero que monte equipo 1, el siguiente que monte equipo 2 y se van organizando. ¿Ok? Eric Alexander, Altuve. Profe, pues en el caso de la experiencia mía, pues lo que no manejo es Revit. Si lo dejo de otros programas, sí manejo modelado 3D, AutoCAD, e incluso o sea, modelado, pero más para visualización 3D, pues 3D Max, todo eso, Rhino, Xerox, no sé si han escuchado de ese ¿Tú eres programa. arquitecto, Eric? Sí, arquitecto, ajá. Deberías Y unirte. bueno, SketchUp y sobre todo, pues mi aporte sería la parte constructiva, pues lo de al momento de modelar, pues revisar Deberías unirte que se entonces levanten. con alguien que maneje alguno de los 3 software, que es Revit, Archicad o Tecla, que son los modeladores por excelencia para entrar en el CDE. Si tú eres arquitecto, deberías estar mínimo un ingeniero. Pueden haber 2 arquitectos, pero mínimo un ingeniero. Bueno, por Bueno, ahí estoy ahí se a organizan. disposición. Perfecto. Vale. Y entonces en el grupo, ya ahorita yo le monto la imagen. Ustedes se van organizando porque es que también en función de eso tengo que organizar la tarea que se les va a enviar. Porque en el caso de las personas que son de la universidad, la tarea estará dirigida con ese ejercicio de una vez. Y los demás, pues hay que asignarle la tareita especial. ¿Ok? Bueno, muchachos, Ligia, necesitamos un coordinador. Muy bien, bueno, agarré a Eric. Ahí tiene a Eric. Voy por aquí a dejar de grabar antes de irme por aquí.